Hola a todos, muy buenas tardes. Vamos a comenzar la segunda clase de la asignatura del ámbito social de nivel 1, de la primera evaluación. Según nuestra programación, hoy teníamos que ver el tema 2, las primeras civilizaciones urbanas, Egipto y Mesopotamia. Bien, comenzamos por tanto por Egipto. Egipto se halla situado en el noreste de África, en la costa sur del mar Mediterráneo, pero fundamentalmente se halla en un valle de tierra fértil de unos 1000 kilómetros de largo por unos 15 kilómetros de ancho. Podríamos decir que se trata de un oasis gracias a la acción que ejerce en esta tierra el río Nilo. Esta civilización, la civilización egipcia, se desarrolló en torno a este río. El historiador griego Heródoto definió a Egipto como un don del Nilo, ya que la civilización egipcia, como os decía, pudo existir gracias a este río. A las culturas prehistóricas del Fayum, Merimde, El Badari y Negade, no os preocupéis, no os asustéis, que no os voy a pedir que os aprendáis estos nombres, le siguen hacia el 3000 a.C. la formación de dos grandes reinos. El Alto Egipto, que nosotros pensaríamos que se encuentra más al norte, porque solemos asociar Alto Norte y Bajo Sur. Pues no, el Alto Egipto se localizaba al sur del Valle del Nilo y el Bajo Egipto se localizaba al norte, en la zona del delta del Nilo, es decir, en la desembocadura en el Mediterráneo. Dentro del periodo dinástico arcaico, del 3100 al 2755 a.C., no os preocupéis, las fechas no es necesario que las aprendáis, salvo que yo os diga lo contrario y os lo diría en las orientaciones del examen, pero vamos, de momento no. Solamente saber que en este periodo arcaico los dos reinos, el Alto y el Bajo Egipto, se unen bajo el poder de Menes, que es el primer faraón conocido con el título de soberano del Alto y Bajo Egipto. Dos coronas. ¿Qué quiere decir esto? Cada reino, el Alto y el Bajo Egipto, tenían un soberano y una corona característica. Con la unión de ambos reinos se unieron ambos coronas. Una se superpuso a la otra. Y entonces, a partir de ese momento, los faraones de Egipto llevaban esa corona que se componía de la antigua corona del Bajo Egipto y la del Alto Egipto. Y se estableció la unidad del país y se estableció la capital en Memphis, cerca del delta del Nilo. Entre los faraones importantes de esta etapa está Zoser, a quien se deben las primeras grandes construcciones funerarias y los primeros intentos de construcción de pirámides, como la suya de forma escalonada, que lo tenéis en la página 22 de vuestro temario. ¿Veis? Es una pirámide escalonada. Posteriormente se fueron perfeccionando esta construcción. Era muy importante para los egipcios el tema del culto a los muertos. Por eso se hacían estos grandes monumentos funerarios. La historia del Antiguo Egipto se divide en 26 dinastías, conjunto de reyes. Una dinastía es un conjunto de reyes, ¿vale? Normalmente lo que les une pues es que cada dinastía es miembro de una misma familia, de una misma saga. Hay varios periodos, no hace falta que os aprendáis todos. Habíamos hablado del periodo dinástico arcaico, del Imperio Antiguo, por ejemplo, que sería la etapa que viene a continuación. Me interesa que la capital se establece en Tinis, la administración del reino se hace más centralizada y, sobre todo esto importante, se construyen las grandes pirámides de Gizeh, que están en el Cairo actual, dedicadas a los siguientes faraones: Keops, Kefren y Micerinos. Importante también es, seguro que a lo mejor algunos incluso habéis estado allí en Egipto y habéis podido ver en persona estos grandes monumentos. Bueno, pues es interesante que conozcáis
cada uno de los nombres de estos faraones. El poder del faraón es absoluto y es un mediador entre los dioses y los hombres. ¿De acuerdo? Saber que hay un primer periodo intermedio y que durante este periodo intermedio, este primer periodo intermedio, se produce la escisión del país. Un estado al norte con capital en Heracleópolis y otro al sur con capital en Tebas. Por fin, el faraón Mentuhotep II reunifica el imperio de nuevo. Conquista Nubia y se crea el Imperio Medio. Bien. Luego más adelante me interesa el Imperio Nuevo o Tebano de 1552 al 1040 a.C. En este momento se produce una reforma religiosa bajo el faraón Amenofis IV, que cambió su nombre por el de Akenatón. ¿Por qué? Pues porque basaba la religión en el culto a un único dios, el sol, el dios sol, conocido como Atón. Por eso él se puso de nombre Akenatón. Como os decía, esta nueva religión monoteísta echaba por tierra toda la tradición anterior. Ya hablaremos ahora de ello, pero seguro que lo sabéis. La religión egipcia era politeísta, había varios dioses. Akenatón lo que propuso fue que se debía de rendir culto solamente al dios Atón, que era el dios supremo para él. Se produce una crisis religiosa y social conocida como Revolución de Tel el Amarna. A Akenatón le sucede su hijo Tutankamón, el cual, en su breve reinado, vuelve a la religión anterior cambiando su nombre por Tutankamón. Todos lo conocéis por el gran tesoro que se encontró de este joven faraón, que murió, si no recuerdo mal, a la edad de 17 años. Debéis saber que en aquella época la esperanza de vida no era ni mucho menos la que es ahora, porque las condiciones de vida tampoco favorecían que las personas pudiesen perdurar tanto. Saber también que durante el reinado del faraón Ramsés II, Egipto alcanza su periodo de máximo esplendor. El imperio se extiende desde Siria al sur de Sudán. Bien. Por último, del periodo tardío, del 712 al 332 a.C., saber que en el 525 los persas invadieron Egipto bajo el mando de Cambises y la conquista acaba con la independencia de Egipto. En el 332, que es la fecha de finalización de este periodo tardío, Alejandro Magno derrotó a los persas y fue coronado faraón. La economía en Egipto. La base de la economía egipcia estaba regulada por el Nilo. ¿Y qué actividad económica es la que puede favorecer la presencia de un río? La agricultura. El Nilo se inundaba periódicamente y al inundarse y luego volver a su cauce, dejaba unos sedimentos, unos nutrientes que favorecían las cosechas. Se hicieron grandes obras hidráulicas, construyéndose diques, canales y acequias bajo la autoridad suprema del faraón. El cultivo principal eran los cereales, trigo y cebada, las leguminosas, las legumbres, y en la zona del delta, productos típicamente mediterráneos, como puedan ser la vid y el olivo. Empleaban el arado tirado por bueyes y el regadío a través de los canales creados, de los que os hablaba antes. En los núcleos urbanos, por el contrario, existía también una actividad artesanal de cerámica, tejidos y fabricación del papiro, que era utilizado para la escritura. El comercio se ejercía gracias a través del río. El río era el elemento comunicador del transporte para favorecer el comercio. La sociedad en Egipto estaba fuertemente jerarquizada.
¿Qué quiere decir esto? Que se organizaba de forma piramidal. En la cúspide de esta pirámide se encontraba la figura del faraón, que era verdadera encarnación de los dioses en la tierra. Tenía un poder absoluto y divino. Poder absoluto tanto en la tierra y divino porque regía también la religión. Era el máximo representante de la religión. Era, por tanto, un gobierno teocrático. Estamos ante una teocracia. Es cuando el poder está en manos de la religión también, o tiene una influencia, ¿vale? Poder de Dios. Egipto creó una burocracia muy sofisticada y perfeccionada que se desarrolló en 3 direcciones: la civil, la religiosa y la militar. Por debajo del faraón y a sus órdenes directas estaban los sacerdotes y nobles que formaban la clase dirigente. El clero era muy poderoso, tenía mucha influencia en la religión. Dentro de la nobleza civil destaca la figura del visir o primer ministro y dentro del poder militar la figura del general. Cleros y nobles, como hemos dicho, constituían la clase dirigente. Algo más abajo y dentro del poder civil está la figura del escriba, funcionario que dominaba el arte de la escritura y la lectura. Los egipcios no sabían leer y escribir, era una escritura difícil de aprender y por tanto no sabía todo el mundo. Bien. Los escribas además constituían la clase intelectual. Por debajo de la pirámide tenemos a los felá o campesinos, que son la gran mayoría de los egipcios, y se constituyen como los productores directos, la base de la economía agrícola. Sin ellos, imposible la vida. Eran los que se consideraban los peor considerados, pero los más importantes en el fondo. Además, en las ciudades también estaban los artesanos, albañiles, carpinteros, escultores, tejedores, comerciantes, etc. Aunque había dinero, existía la moneda, la base del comercio, sobre todo en el campo, era el trueque. Por debajo de la escala social, abajo del todo, estaban los esclavos, provenientes de los prisioneros de guerra que trabajaban en las minas y canteras o en la construcción de los monumentos funerarios, las mastabas, las pirámides, los hipogeos. Podéis buscar un poquito de información si queréis sobre estos tipos de definición. Os aconsejo que busquéis que era una mastaba, pirámide y los hipogeos. La escritura egipcia, importante conocer los 3 tipos de escritura egipcia: jeroglífica, hierática y demótica o cursiva, y para qué se empleaba cada una de ellas. También importante la piedra roseta, que contenía inscripciones en griego, demótico y jeroglífico, y por la cual se ha podido, de un mismo texto, ¿de acuerdo? Entonces se ha podido traducir, saber a qué correspondían la escritura jeroglífica, esos símbolos que utilizaban, a qué correspondían gracias a que había su traducción en griego. La religión egipcia es el siguiente punto que vamos a ver. El pueblo egipcio era muy religioso, era una religión politeísta, salvo en la época de Akenatón, que hemos dicho, que pasó a ser monoteísta. Politeísta, que adoraban a varios dioses, derivados de la fuerza de la naturaleza. Era una religión animista, de esto ya hablamos el otro día. Principalmente adoraban al sol con diferentes nombres: Horus, Amon-Ra y Atón. Eran los diferentes nombres que se daban al mismo dios, a Dios Sol. Había otros dioses como Osiris, dios de los muertos, Tot, Anubis, Hathor, Set y Nur. Si queréis buscar un poquito de información brevemente de estos dioses, pues para ampliar un poquito sería interesante, pero tampoco os paséis, o sea, 2 o 3 líneas de cada uno de estos dioses. Poco más que decir de la cultura egipcia.
pues destacan varios conocimientos en astronomía, pues que llegaron a calcular un calendario casi perfecto de 365 días anuales, con 12 meses de 30 días cada uno, matemática, trigonometría, en química y medicina técnicas de embalsamamiento, cuando embalsaban a los muertos y los momificaban, la trepanación, que es lo que hacían era hacer agujeros en el cerebro para operar ciertos tumores y demás. Técnicas agrícolas como la irrigación. En arquitectura, pues los templos y los monumentos funerarios. Y de literatura y arte, el libro de los muertos destacaría en este aspecto. Habla ahí de Sinué el egipcio. Sinué el egipcio es un libro actual, ¿vale? No lo escribieron ellos. Es un libro, por cierto, que recomiendo, está muy bien, es muy interesante, se aprende muchísimo sobre cultura egipcia, pero no es un libro que escribieran los griegos, ¿de acuerdo? Es una novela actual, es una novela contemporánea. De Mesopotamia. Saber, es una palabra griega que significa tierra entre ríos. Esta tierra se encontraba entre los ríos Tigris y Éufrates, y en esta zona de Mesopotamia se establecieron distintos pueblos. Primero los sumerios y acadios, que situaron su capital en Sumer, que luego pasó a ser conocida como Babilonia. Se organizaban en ciudades-estado, es decir, un núcleo urbano principal que agrupaba a los demás. Y había otros grupos urbanos más pequeños alrededor. Eran como pequeños países que se distribuían por ciudades. Después pasaron los asirios. Pero vamos a ver un poco la organización política de Mesopotamia. En principio fue el templo el centro económico, político y religioso. Además era el centro de culto y administrativo. El jefe del templo se le llamaba En y era el representante de los dioses en la tierra. Jefe religioso y político de la ciudad-estado, es decir, también era una teocracia. A comienzos del segundo milenio, En, este jefe del templo, es sustituido por Ensi o Lugai, que podríamos traducir por rey. Este cambio supone sobre todo un cambio político, ya que al hacerse las guerras más frecuentes era necesario potenciar el poder militar para la defensa. Bueno, como os estaba diciendo, voy a continuar por la vida económica en Mesopotamia. La agricultura, al igual que en Egipto, fue la principal fuente de recursos en la región, debido a la fertilidad de sus tierras, que como he dicho se situaban entre los ríos Tigris y Éufrates. Cultivaban cereales, trigo, cebada y avena, leguminosas y, otra vez de nuevo, los productos típicamente mediterráneos, la vid, el olivo y también la palmera datilera. Los sumerios fueron los primeros en crear regadíos y obras hidráulicas para encauzar los ríos, dando muy buenas cosechas. En ganadería abundaban las cabras, las ovejas, cerdos y camellos. Había talleres artesanos de cerámica, telas, objetos de metal, joyas, etc. El templo administraba y canalizaba todos estos recursos, comercializando con ellos y comprando productos desde el exterior. Eran los sacerdotes los que se ocupaban de toda la administración económica. El rey poseía numerosas tierras y riquezas con las cuales mantenía al ejército y a los funcionarios. Algunas de estas tierras estaban arrendadas, es decir, alquiladas a granjeros o colonos libres que pagaban sus impuestos con parte de la cosecha recogida. Cuando no podían pagar y se arruinaban, podían pasar al estatus de esclavo para saldar sus deudas. De nuevo, en esta civilización mesopotámica también había esclavos. Otras tierras eran cedidas en lotes a los soldados para su sustento a cambio de prestar servicio militar. Al lado de la agricultura, la artesanía adquirió gran importancia, pero sobre todo fue el comercio quien adquirió mayor trascendencia, desarrollándose en las grandes ciudades.
Mesopotamia era una zona clave en todo el Oriente Medio al encontrarse en medio de las rutas terrestres hacia el este, hacia el Indo y el Lejano Oriente, hacia el oeste, hacia el Mediterráneo y de norte a sur. Por vías fluviales, usando los ríos Tigris y Éufrates, hacia el Golfo Pérsico. Por las rutas marítimas, a través del Pérsico y del Mediterráneo hacia Egipto, Grecia, etc. La sociedad mesopotámica. Conocemos la organización social de la época en Mesopotamia gracias al código de Hammurabi. Era un código legal. Según él mismo, la base de la sociedad era la familia de carácter monógama, es decir, solamente se podía tener un cónyuge. Este código legal distingue tres grupos sociales bien diferenciados. Una sociedad, de nuevo, piramidal. Tenemos arriba el rey, de tipo absoluto, debajo los aguilum, formados por la nobleza y los agnos dignatarios, que rodeaban al rey, apoyándole en tareas administrativas, militares y religiosas. Eran funcionarios, jefes militares, sacerdotes, grandes propietarios o ricos mercaderes. Su diferencia social con el resto era también de carácter legal. Estaban fuertemente protegidos por la ley. Bueno, esto también pasaba en Egipto, ¿de acuerdo? No todos los ciudadanos tenían los mismos derechos. En función de qué estatus tenías, así de derechos tenías. A mayor estatus, mayores derechos. Debajo, los muskenum, o ciudadanos medios, que eran libres, agricultores y artesanos principalmente, con un trato diferente legal al de los anteriores. Si cometían delitos, por ejemplo, eran castigados con muchísima severidad. Debajo de todo esto, al igual que en Egipto, los esclavos. Podían ser hombres libres que se habían arruinado o prisioneros de guerra. Los primeros, los que se habían arruinado, los que habían sido hombres libres que se habían arruinado, según el código, podían recobrar su libertad si pagaban sus deudas. Los prisioneros de guerra no tenían derechos, eran botín de guerra y como tal tratados como animales de carga o como objetos. La cultura en Mesopotamia. La escritura se inventó en Mesopotamia por los sumerios. En un principio era una escritura jeroglífica o ideográfica, en la que cada signo representaba un objeto o una idea, como la de los egipcios. Pronto se pasó a un sistema fonético por el que cada signo escrito representaba un sonido, un fonema. Pues como nuestro sistema de escritura. O bueno, también podía ser una sílaba o una palabra. Este tipo de escritura se denomina cuneiforme y se ejecutaba sobre pequeñas tablillas de arcilla sobre las que se grababa con un punzón de madera de punta triangular y así se marcaban los distintos signos. Este sistema de escritura era muy complicado. Tenía más de 2000 signos que luego fueron agrupados en unos 300. Los fenicios, pueblo de la costa oriental mediterránea, en la actual Palestina, la sustituyeron por 24 signos, creando el primer alfabeto, capaz de significar todos los sonidos de cualquier idioma. Fueron los precursores, los fenicios, de nuestro alfabeto actual, el que sería perfeccionado por los antiguos griegos y de aquí hasta nuestros días. Hay que mencionar que el primer uso de la escritura era meramente un instrumento administrativo para llevar la contabilidad del templo y los recursos. Pronto pasó a usos literarios, creándose numerosos himnos, poemas sagrados y literatura épica, como el poema de Gilgamesh, o la mayor joya literaria que constituye el Código de Hammurabi, primer código legal que se encuentra en el Museo de Pérgamo, en Berlín. Religión en Mesopotamia también es de carácter politeísta y animista, culto a la naturaleza. Bien, importante que conozcáis su tipo de templo de culto, que era el zigurat, una especie de torre escalonada o pirámide escalonada, que sustituía la cúspide, en lugar de ser en forma triangular, en forma de pico, era sustituida por una estructura rectangular que hacía las veces de capilla. En ella, los sacerdotes observaban el firmamento y se ponían en contacto con los dioses cósmicos. Todas las grandes ciudades, Babilonia, Ur, Asur, Nínive, Uruk, etc., construyeron este tipo de monumentos religiosos, los zigurat. Resaltar, por último, que el rey mesopotámico no era considerado un dios como ocurría con Egipto. Era tan solo el representante del dios en la tierra.
que legislaba y hacía cumplir sus decretos en su nombre, ¿de acuerdo? Así que bueno, que sepáis esto por si os pregunto diferencias entre el rey mesopotámico y el faraón en cuanto a la religión. Pues que el faraón en Egipto era considerado un dios y en Mesopotamia pues no, era meramente un intermediario. Bueno, pues sin más ya concluimos la segunda clase de esta primera evaluación. Recordaros que cualquier duda que tengáis, ayuda que necesitéis en el estudio, sabéis cómo poneros en contacto con nosotros. Así que mucho ánimo y hasta la semana que viene.